Día 14 de 50 cada vez se siente la fiebre mundialista. En la historia de los mundiales, no solo existen los campeones y las grandes hazañas. También están los equipos que tuvieron las peores campañas del torneo. Selecciones que llegaron con ilusión, pero terminaron dejando números muy duros en la historia de la Copa del Mundo. A continuación, repasamos los peores rendimientos de cada mundial moderno. Mundial 2002, Arabia Saudita. La participación de Arabia Saudita en el Mundial de Corea-Japón 2002 fue, estadísticamente, la peor de su historia y la de todo ese torneo. El equipo llegó con expectativas tras liderar su grupo en las eliminatorias asiáticas, pero se despidió rápidamente tras 3 derrotas consecutivas. Arabia Saudita formó parte del grupo E del Mundial 2002. Fue una de las peores campañas en la historia de los mundiales, terminando en el último lugar, tanto de su grupo como de la tabla general del torneo. Sus 3 partidos terminaron en derrota y no logró convertir ningún gol. Alemania 8-0 Arabia Saudita, una derrota histórica donde Miroslav Klose marcó un triplete. Camerún 1-0 Arabia Saudita, un gol de Samuel Eto'o selló su eliminación matemática del torneo. Irlanda 3-0 Arabia Saudita, cerraron su participación con otra goleada en contra en el Estadio Internacional de Yokohama. El equipo terminó con 0 puntos y una diferencia de gol de -12. Recibió una cantidad de 12 goles, hizo una cantidad de 0 goles, hizo una cantidad de 0 puntos y terminó con una diferencia de tantos goles de -12. Mundial 2006, Serbia y Montenegro. El peor país del Mundial de Alemania 2006 fue Serbia y Montenegro. Al igual que Arabia Saudita en 2002, ocupó el último lugar, puesto 32, de la tabla general tras una campaña para el olvido en el grupo de la muerte. Puntos, 0. Perdió sus 3 partidos. Goles a favor 2. Goles en contra 10. La mayor cantidad recibida por un equipo en ese torneo. Diferencia de gol, -8. Serbia y Montenegro 0-1 Países Bajos. Un debut ajustado, donde un gol de Arjen Robben marcó la diferencia. Argentina 6-0 Serbia y Montenegro. Fue su peor derrota y una de las mayores goleadas del torneo. En este partido, la selección argentina dio una exhibición de fútbol, que incluyó el famoso gol de 26 pases, finalizado por Esteban Cambiaso. Costa de Marfil 3-2 Serbia y Montenegro. Empezaron ganando 2-0, pero los marfileños les remontaron el partido, dejándolos sin puntos en su despedida. Este mundial fue particularmente triste para Serbia y Montenegro, porque fue su última participación como un solo país. Poco antes del inicio del torneo, Montenegro se había declarado independiente, por lo que el equipo representaba a una unión que técnicamente ya no existía. Recibió una cantidad de 10 goles, hizo una cantidad de 2 goles, hizo una cantidad de 0 puntos, y terminó con una diferencia de tantos goles de -8. Mundial 2010, Corea del Norte. El peor país del Mundial de Sudáfrica 2010 fue Corea del Norte. Al igual que en los casos de 2002 y 2006, la selección norcoreana ocupó el puesto 32 de la clasificación final, tras perder sus 3 partidos de la fase de grupos y acumular la peor diferencia de gol del torneo. Su paso por el torneo quedó marcado por una de las goleadas más abultadas de la era moderna. Brasil 2-1 Corea del Norte. Tuvieron un debut digno, resistiendo gran parte del partido e incluso anotando un gol sobre el final. Portugal 7-0 Corea del Norte. Fue la mayor goleada de ese mundial. Tras un primer tiempo parejo, 1-0, el equipo se desmoronó en el segundo tiempo, recibiendo 6 goles más. Costa de Marfil 3-0 Corea del Norte. Ya eliminados, cerraron su participación con otra derrota contundente. Puntos, 0. Goles a favor, 1, marcado por Ji Yun-nam ante Brasil. Goles en contra, 12. Diferencia de gol, -11. Recibió una cantidad de 12 goles, hizo una cantidad de 1 gol, hizo una cantidad de 0 puntos, y terminó con una diferencia de tantos goles de -11. Mundial 2014, Camerún. Estadísticamente, el peor país del Mundial de Brasil 2014 fue Camerún. La selección africana ocupó el último lugar, puesto 32, de la tabla general, debido a que fue el equipo con el peor rendimiento numérico entre los 16 eliminados en la primera fase.
Camerún perdió sus 3 partidos, anotando un solo gol y recibiendo 9. México 1-0 Camerún. Un debut con derrota ajustada. Croacia 4-0 Camerún. Una goleada que selló su eliminación prematura. Brasil 4-1 Camerún. Despedida del torneo con otra derrota abultada ante el anfitrión. Puntos 0. Goles a favor 1. Marcado por Joel Matip contra Brasil. Goles en contra 9. Diferencia de gol -8. Recibió una cantidad de 9 goles, hizo una cantidad de 1 gol, hizo una cantidad de 0 puntos y terminó con una diferencia de tantos goles de -8. Mundial 2018, Panamá. Estadísticamente, el peor país del Mundial de Rusia 2018 fue Panamá. En su debut histórico en las Copas del Mundo, la selección panameña terminó en el puesto 32 de la tabla general, debido a que perdió sus 3 partidos, y tuvo la peor diferencia de gol del torneo. Su participación fue muy difícil, debido al alto nivel de sus rivales de grupo. Bélgica 3-0 Panamá. Resistieron el primer tiempo, con el arco en 0. Pero los belgas impusieron su jerarquía en el complemento. Inglaterra 6-1 Panamá. Fue su derrota más abultada. Sin embargo, este partido quedó en la memoria del país, porque Felipe Valois anotó el primer gol de Panamá en la historia de los mundiales. Túnez 2-1 Panamá. En su despedida, estuvieron cerca de sumar su primer punto, al empezar ganando con un autogol tunecino. Pero les remontaron el marcador. Puntos 0. Goles a favor 2. Goles en contra 11. Diferencia de gol -9. Recibió una cantidad de 11 goles, hizo una cantidad de 2 goles, hizo una cantidad de 0 puntos, y terminó con una diferencia de tantos goles de -9. Mundial 2022, Qatar. El peor país del Mundial de Qatar 2022 fue por primera vez en la historia, el propio anfitrión, Qatar. Ocupó el puesto 32 de la clasificación final, estableciendo el récord como el peor desempeño de un país organizador en toda la historia de las Copas del Mundo. Perdió sus 3 encuentros de la fase de grupos. Qatar 0-2 Ecuador. Fue la primera vez que un anfitrión perdió el partido inaugural de su propio mundial. Qatar 1-3 Senegal. En este partido anotaron su único gol del torneo, Mohamed Muntari. Países Bajos 2-0 Qatar. Cerraron su participación con otra derrota sin lograr inquietar al rival. Puntos 0. Goles a favor 1. Goles en contra 7. Diferencia de gol -6. Recibió una cantidad de 7 goles, hizo una cantidad de 1 gol, hizo una cantidad de 0 puntos, y terminó con una diferencia de tantos goles de -6. Estos equipos dejaron huella, pero no por sus triunfos, sino por lo duro de sus campañas. Cada mundial tiene su campeón, pero también su historia de sufrimiento futbolístico, que queda para siempre en los números.